Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por venir un sábado por la mañana, que ya de por sí es un reto. Tengo el honor de presidir o de moderar en este caso lo que es la mesa de ocio y cultura dentro del curso CENTAC. Y si me lo permiten, pues voy a pasar a presentar a los participantes de la mesa, los cuales agradezco enormemente su tiempo de dedicación para poder participar y acompañarnos en este caso en el tercer congreso CENTAC. Don Javier Font, presidente de Farmacocem, representante y presidente del movimiento asociativo desde el año 93 y viene ejerciendo sus labores como presidente desde el año 2004. Adicionalmente, en la actualidad también compagina este cargo como presidente de representantes del colectivo de personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, de la CERN. Don Javier Jiménez, director ejecutivo de ACTEM, ingeniero en telecomunicaciones y que desde sus inicios viene desarrollando tareas de investigación en tecnologías de la accesibilidad, muy vinculadas en este caso al ámbito universitario del Carlos III y CESA, que es el Centro, en este caso español, de subtitulado y autodescripción. Por otra parte, don Limas Lasterra, que es gerente y director del proyecto de cine accesible de Navarra, productor audiovisual y socio fundador de Navarra Cine SL, que viene dirigiendo desde el año 2002 el Festival de Cine de Pamplona. Concretamente, liderando e impulsando lo que viene a ser el proyecto de cine accesible. Y por último, don José Ramón Rodríguez, que viene a ser el promotor de experiencias audiovisuales dirigidas al sector de la discapacidad. Presidente también de AITIE, que es la Asociación de la Industria de Técnicas de Audiovisuales, desde el año 2002. Y en 2009 fundó Peleones 44, que viene a desarrollar proyectos audiovisuales para el impulso, en este caso, de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y fomentar de esta manera su inserción laboral en el sector audiovisual. Luego tenemos una serie de ponentes, yo creo, diferenciales y que nos va a permitir, desarrollar unas ponencias que van a enriquecer, en cualquier caso, la visión de la accesibilidad en el entorno audiovisual. Sin más palabras, doy la palabra a José Ramón Rodríguez. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Le comentaba a Carlos que no me gusta nada participar en mesas o hacer presentaciones sábado por la mañana, porque normalmente suele haber una falta de auditorio importante, pero bueno, hoy parece que está bien. Bueno, como no nos han prevenido de esto, yo es una pena, porque pregunté si podíamos poder estar, me dijeron que no, que se había decidido que no, y estamos llenos. Sí, me hubiera gustado enseñarles un vídeo de 3 minutos, porque los que venimos del mundo visual nos gusta más enseñar que hablar. Básicamente, como decía, yo me he tirado más de 25 años en el mundo visual, y dentro de ello yo soy padre de una persona con discapacidad intelectual, en concreto tiene síndrome de Down, y pues siempre he sido obviamente muy sensible a esto. Entonces he intentado apoyar desde diversos cargos directivos que he tenido en empresas o en multinacionales el apoyo a que el audiovisual pudiera ser una herramienta de uso para las personas con discapacidad, para darles una voz. Porque lo que creo es que hasta ahora o en el pasado, fundamentalmente lo que sucedía era que profesionales del audiovisual nos contaban cosas sobre el sector o relacionadas con el sector de la discapacidad. Y yo no quería eso, yo quería que fueran ellos mismos los que contaran. Para ello había que enseñarles a hacerlo, y más en un entorno digital, en un universo digital como el que estamos actuando hoy en día. Porque si nos fijamos, todos nos hemos vuelto lo que se define bajo el término de prosumer, un término anglosajón, que somos consumidores de contenidos, pero también somos productores fácilmente hoy en día. Gracias al abaratamiento de los costes de la tecnología, pues ya cualquiera pone una foto, hace un vídeo, ¿verdad? Y ya las cámaras no tienen nada que ver, y las camaritas, hoy todo el mundo en casa prácticamente tiene una cámara de vídeo y empieza a hacer sus cosas. La herramienta estaba ahí, disponible. Las nuevas tecnologías estaban ahí disponibles. Lo único que faltaba
es enseñar procedimiento, enseñar lenguaje visual, enseñar a que sepan contar cómo se prepara una historia, cómo se hace un guión, cómo se rueda y cómo se monta luego y se prepara para poder difundirla. Y eso es lo que he estado haciendo en los últimos años, con unos resultados que son bastante espectaculares, porque además vas descubriendo que lo que siempre hemos creído es yo, con perdón de muchas, han oído la palabra persona con discapacidad, es un término que a mí me pone muy nervioso. Yo no creo que haya personas con discapacidad, hay personas. Y las personas son diferentes, distintas, y por geografía, por cultura, por muchas cosas. Y no actúan de la misma manera. Y todos, yo soy un enamorado de la música, pero jamás en mi vida he sido capaz de tocar un instrumento. Y creo que mi inteligencia musical es nula. En cambio, tengo inteligencia en otros aspectos. Y de hecho, hemos ido descubriendo que incluso algunas personas, por sus características, tenían hasta una habilidad especial en ciertas áreas. Tengo un hijo con síndrome de Down y bueno, también tengo mucho contacto con Down España y con las asociaciones de Down. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down pues tienen mucha habilidad para el tema visual, de imagen, de fotografía. Cuando trabajas con ellos en experiencias así te das cuenta. De hecho, este septiembre mi mujer cumplió 50 años y decidimos irnos todos a Italia 4 días a celebrar su... Y los chicos iban, los chicos pues son mis hijos, estos iban con sus PSPs. Y con sus PSPs, ¿por qué? Porque llevamos las audioguías y entonces íbamos paseando por Florencia y venga, la 14, nos iban contando de qué era, porque ellos lo usaban para jugarlos en el avión, para entretenerse. Pero como hace fotos, Jorge empezó a hacer fotos, porque como veía que yo hacía fotos, su hermana mayor, que estudia comunicación visual, iba con su cámara y hacía fotos, entonces empezó a hacer fotos. Y nos sorprendió totalmente. Nos sorprendió totalmente el concepto que va teniendo de lo que le interesaba. No hizo ni una sola foto a un solo monumento ni nada, pero hizo cosas de detalles, de nuestro, que nos quedamos bastante impresionados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hemos oído estos días que son personas que tienen un derecho a participar en la cultura. Entonces, igual que vamos a ir a mi amigo Dimas a hablar de la accesibilidad a la cultura que existe y cómo pueden acceder, yo quiero defender y promuevo el que ellos formen parte activa de esa cultura, que sean ellos los que hagan cultura en distintos ámbitos, musicales, escénicos y los nuevos hoy y más factibles como es que puedan hacer audiovisuales. Fundamentalmente, además, ¿por qué? Y con esto termino. Por un tema personal y por otro lado, porque la mayoría de ellos están participando o son usuarios de algún tipo de fundación o de centro. Los centros que tradicionalmente han estado viviendo, como digo yo, de la teta de la vaca del Estado y de la obra social, es una teta que se está secando. Y para su supervivencia y continuidad necesitan buscar fórmulas alternativas de financiación. Y no hay manera mejor de salir a buscar, basado en la responsabilidad social y en muchas, y en el crowdfunding para proyectos determinados, etcétera, una serie de términos, que el poder mostrar lo que se está haciendo o cómo son profesionales. Porque la inclusión social para mí es lo fundamental, es que las personas que estamos alrededor empecemos a ver a todo el mundo como personas y no distingamos. Y nos quitemos de encima el proteccionismo, el infantilismo, el tal, estos son personas, todas personas. Y los primeros, para que puedan ellos estar dentro de nuestra sociedad, es que nosotros mismos nos lo creamos. Yo creo que con esto he acabado. Muy bien, pues Ramón, creo que muy ilustrativa tu ponencia, además desde la vivencia personal y desde la propia sorpresa, ¿no?, que supone el vivir el día a día
y cómo enriquece bueno, pues esta visión, ¿no? Desde el punto de vista de crecimiento personal y de necesidades, ¿no? Hablabas del derecho a la accesibilidad por parte de todas las personas, como tú muy bien apuntabas. Luego al final del coloquio se harán algunas cuestiones si no surgen, digamos, del aforo que tenemos precisamente sobre este particular. Yo creo que por alusiones, aunque solo sea por el guiño que te ha hecho Dimas, si te parece, pues pasamos a escuchar. Bueno, buenos días, soy Dimas Rasterla, dirijo la productora audiovisual Navarra de Cine. Yo estoy en el audiovisual desde el año 85 aproximadamente, primero trabajando en otras productoras y al final monté una productora que no fue a buen puerto, pero después Navarra de Cine es la que ha dado cobertura a todos los proyectos audiovisuales que llevamos. Digo esto porque es importante, porque yo no vengo del mundo de la discapacidad, no tengo, por suerte, por desgracia, en mi alrededor no había nadie que me motivara a acercarme hasta este mundo de la discapacidad. Vengo pura y dura desde el mundo de la empresa, directamente, y esto es importante. Nosotros, como digo, somos una productora audiovisual, hemos hecho cortometraje, documental, desde Pamplona, con la complicación que eso supone, porque el mundillo del cine se mueve en Madrid, pero aún así hemos aguantado las naves ahí arriba y hemos hecho nuestras cositas, incluso hemos tenido algún reconocimiento, como son nominaciones a premios Goya, etcétera, con cosas que hemos hecho. Quiero decir que nos movemos en ese mundo. En el año 2000 me propusieron montar y dirigir el Festival de Cine de Pamplona, centrado en cortometraje y documental, que era lo que nosotros hacíamos como productores. Me pareció una experiencia interesante, no había nada parecido en la ciudad, una ciudad pequeñita, con una vida cultural bastante escasa, por cierto, más allá de los Sanfermines. Y sí que me interesó llevar la experiencia del Festival de Cine allí. En el año 2003, el colectivo de discapacidad de Pamplona, el año 2003, el Europeo para las Personas con Discapacidad, fondos europeos, todo hay que decirlo, el colectivo de discapacidad, concretamente la Asociación de Retina Navarra, se dirigió a nosotros y nos demandó acudir al festival. Nuestro festival se caracterizaba por tener cierto tinte social o de compromiso social. Hacemos secciones como Educativ, que José Ramón conoce perfectamente, en las que llevamos a más de 5.000 chavales por año a ver películas de contenido social en horario escolar, hacemos guías didácticas, etcétera, etcétera. O sea que el festival ya tenía un compromiso social importante. Y el colectivo me presionó y me dijo, vale, todo esto está muy bien, tú estás mostrando a lo mejor aspectos de la discapacidad al público en general, pero ¿y trabajar para la discapacidad? ¿Te lo has planteado? No teníamos ni idea de lo que nos estaban hablando, por ese desconocimiento, no teníamos nadie cercano, no sabíamos cómo una persona ciega podía acceder a una sala de cine, una persona sorda es más fácil de entender, los subtítulos, etc. Bueno, somos muy cabezones, nos pusimos a investigar, retomamos el guante y empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en lo que es el proyecto de accesibilidad de cine accesible, accesibilidad al cine. Al principio hicimos la guerra con lanzas de una manera absolutamente pedestre, subtitulábamos con un PowerPoint y audiodescribíamos directamente en la sala, con un micrófono, en un pasillo, con una cámara, enfocando la pantalla, un tío sobre un visor y dos personas que sí que estaban acostumbradas, porque había una experiencia de teatro accesible, que luego también se hablará aquí, que ya estaba funcionando en Pamplona, en el Teatro Gallar, el único teatro que había en la ciudad, y los audiodescriptores que funcionaban en teatro nos empezaron a funcionar en cine. Claro, los tiempos no tienen absolutamente nada que ver, la escenografía en una película cambia cada 30 segundos, entonces era muy complicado, sin un trabajo previo de guión, sacar aquello adelante. Vimos que esas no eran maneras y aún así el colectivo estaba encantado de la posibilidad que le estábamos brindando. Vimos que no eran maneras, entonces decidimos que había que tecnificar aquello y que había que dotarle de un mayor trabajo previo, grabación de voz, etcétera, etcétera, para que aquello pudiera tener una textura que fuese realmente profesional, ¿no? En el año 2004 ya teníamos nuestro primer modelo Hay que decir que hemos creado lo que es el modelo completo, es decir, primero hemos aprendido a producir accesibilidad para las personas ciegas y para las personas sordas. Sí que existían unas normas, aunque se editaron después sí que estaban las normas, os estaba hablando de ellas, pero nosotros lo que hicimos fue trabajar directamente con los colectivos, es decir, pedir a los ciegos y pedir a los sordos que vinieran a la productora y que vieran lo que estábamos haciendo, y a partir de ahí, los jueves por la mañana, nos sentábamos, jueves con las personas ciegas, viernes con las personas sordas, y veíamos lo que estábamos haciendo, lo que estábamos produciendo,
que a veces eran simplemente ejercicios, otras veces ya eran intentos de hacer películas. Hicimos películas de amigos nuestros que nos cedieron títulos de no demasiada relevancia para poder trabajar con ellas, incluso las llevamos a la sala de cine. Ya en el año 2004 hicimos el programa 12 noches de cine, en la que una vez al mes invitábamos a todos los colectivos de discapacidad a ver aquello que estábamos haciendo. Luego los encuestábamos, los chequeábamos y veíamos qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba. En el año 2007 ya teníamos un modelo más o menos estable y ya podíamos volar solos. Ahí ya dejamos de contar con la supervisión del colectivo, y la propia supervisión era cuando íbamos a la sala y si entendía lo que estábamos haciendo o no lo entendía. Pero ya nos creíamos capaces de volar solos. Mientras tanto, todos los festivales de cine se han ido haciendo accesibles cada año en distintas secciones, unas veces en largometrajes, otras veces cortometrajes. Como digo, en el año 2007 se acercó a nosotros Fundación Orange, que nos propuso sacar el proyecto de Pamplona y llevarlo al resto del territorio nacional, y es ahí cuando salimos a hacer sesiones accesibles repartidas por todo el territorio nacional. Ya para entonces estábamos trabajando con películas de primera línea. Nuestro contacto con el mundo, con la industria del cine a la que pertenecíamos, nos permitió llegar a distribuidores y a productores nacionales de relevancia. Nosotros hemos estrenado con Almodóvar las 3 últimas películas. Hemos trabajado con películas de todas las distribuidoras, tanto nacionales como internacionales, excepto Disney, que no se brinda a esta situación. Nos cerró la puerta desde el principio y siempre nos ha dicho que lo harán cuando ellos crean oportuno, que probablemente hasta nos llamen para hacerlo, pero que por el momento no entra dentro de sus prioridades. El resto ha mostrado, esto lo digo porque es así, o sea, nada más. El resto de las distribuidoras, tanto nacionales como internacionales, hemos trabajado con prácticamente todos, Fox, Warner, Altas y bueno, todos, absolutamente todos los que están operando en el mercado, y con productoras desde la de Santiago Segura hasta Telecinco Cinema o Antena 3 Films. Todos los que están en este momento produciendo, de alguna manera han tenido un contacto con nosotros. Todo aquello que producimos, que a la sazón viene a ser 12, 13, 14, 15 títulos al año en los últimos años, a partir del 2007, como digo, para continuar ese programa de proyecciones puntuales, todo aquello que producimos intentamos que además la accesibilidad acabe en el DVD. Nuestro concepto como industria, entendemos que la accesibilidad tiene que formar parte de la vida comercial de las películas. Vida comercial de las películas. Entendemos que lo que hemos estado haciendo hasta ahora en el cine es una acción de sensibilización. Si no hubiéramos empezado por aquí, no estaríamos ahí. Quiero decir que era un mundo que era, primero, para el propio discapacitado desconocido. Muchos, me he encontrado con muchísimas personas que han salido de una sesión de nuestras de cine accesible y han dicho: es la primera vez en mi vida que vengo al cine, peinan canas, y es la primera vez que han ido al cine. La industria no está acostumbrada a que nadie se dirija a ellos diciendo: oiga, hay un colectivo de un 10% de usuarios que usted se está olvidando porque no pone unas pequeñas herramientas para que esto sea posible. Al exhibidor cinematográfico, que se cree que con tener escaleras, en lugar de escaleras, rampas, ha terminado su compromiso con la accesibilidad, y hemos ido a decir: oiga, señores, hay un 10% de la población de su ciudad que no viene al cine porque usted no se dirige a ellos. Entonces, todo este tiempo y todas estas sesiones puntuales que hemos hecho han servido como acción de sensibilización y, bueno, por supuesto, luego a la sociedad en general, porque nos hemos preocupado de comunicar aquello que hacemos, y precisamente por la rareza, si nosotros hemos estado en Valencia haciendo una sesión de cine accesible, la televisión local, el diario local, etcétera, etcétera, ha hecho un reflejo de esa rareza que estaba sucediendo allí. Por lo tanto, también es válido como acción de comunicación a nivel social. Precisamente esta capacidad de comunicación a nivel social permite la búsqueda de patrocinio para sacar adelante el proyecto, porque la industria no está dispuesta a arriesgar, la industria del cine no está dispuesta a arriesgar más dinero de lo estrictamente necesario. No veáis cómo se cuentan los euros. Las películas cuestan muchísimo dinero, pero los euros se cuentan de una manera absolutamente a dedo, o sea, uno por uno. No está dispuesta a
arriesgar fondos, es lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Son muy pocos los productores que se han dirigido a nosotros pidiéndonos un presupuesto para hacer accesibilidad. Hemos sido nosotros los que nos hemos dirigido a ellos para que nos permitan, mediante compromisos, convenios, contratos, utilizar sus películas, financiando nosotros mediante patrocinio la acción, o sea, la creación de esa accesibilidad, incluso las sesiones de accesibilidad donde hemos contado durante este tiempo con varios socios que han ido llegando y han ido desapareciendo para precisamente patrocinar esas sesiones puntuales. Hemos tenido malísima suerte porque hemos tenido algunos socios que han resultado complicados, como puede ser Caja Mediterráneo, etcétera, que han acabado intervenidos, por lo tanto ahí ha habido momentos en que se nos ha deshinchado la posibilidad de financiar cosas, ¿no? Banca cívica, etcétera, ¿no? En fin. Pero bueno, quiero decir con esto que en muchos años han pasado muchas cosas, la crisis también ha llegado a esto y cada vez tenemos más dificultades para financiarlo. Sí que es cierto es que en el año 2007 se aprobó la nueva ley del cine, con posterioridad a la ley del audiovisual. La ley del audiovisual sí que obliga a las televisiones a unas cuotas de accesibilidad, como creo que sabéis, pero la ley del cine no. La ley del cine planteaba promover la accesibilidad a las películas, pero no la obligatoriedad de que las películas contengan ningún tipo de accesibilidad. Sí que está contemplada una línea de subvenciones, que como decía antes José Ramón, es una teta que se está secando y cada vez va a menos. Nosotros somos la única empresa que ha obtenido subvenciones el año pasado, la única que se presentó, era fácil. Y este año ha ocurrido exactamente lo mismo. Hay alguien que ha hecho un trabajo que desconozco, que le han dado un poquito de dinero y el resto de la bolsa ha venido a las producciones que hemos hecho nosotros. Hay que decir que el Ministerio, el ICA, no contempla una línea de ayudas genérica para el cine accesible, sino que contempla que cada película contenga accesibilidad, por lo tanto es a cada título al que va a subvencionar. Entonces dependes del número de títulos que puedas hacer, no hay un proyecto global, ¿vale? Aún así, bueno, hemos sabido movernos ahí dentro de ese circuito y hemos obtenido financiación que ha mejorado nuestra posición de cara a poder producir más películas. En definitiva, manejamos una bolsa y a partir de esa bolsa, patrocinio público y patrocinio privado, estamos haciendo crecer el proyecto. En este momento nos hemos aventurado, llevamos ya un par de años en ello, pero la crisis ha frenado el proyecto. Hemos pasado ya a la fase comercial, a intentar comercializar la accesibilidad. Si bien en el DVD ya se comercializaba, es decir, ningún DVD de los que están en el mercado que contienen accesibilidad, no sé, Dama de Hierro, Celda 211, Tadeo Jones, lo entregamos esta semana, ningún DVD cuesta más en el mercado por el hecho de contener accesibilidad, es un extra que viene en el DVD. Y lo mismo pretendemos que ocurra en la sala de cine, es decir, que el espectador que vaya a ver una película de cine accesible no tenga que pagar un plus, sería una discriminación absoluta que un discapacitado tuviera que pagar para poder ver esa película por encima del precio normal. Por lo tanto, estamos en este momento montando las 5 primeras salas que de manera estable van a ofrecer, primero, una herramienta que llamamos el Día de la Accesibilidad. Vamos a ir poco a poco. Y el poco a poco seguimos convenciendo al exhibidor de que hay un target de público que va a ser usuario de estas herramientas, pero cuidado, no vamos a pretender inundarle todas sus sesiones de subtítulos, porque el resto del público se puede ver agredido. Hay que tener en cuenta que el modelo que nosotros estamos utilizando, la audiodescripción va encerrado, llega a través de unos sistemas auriculares a las personas que lo necesitan, pero los subtítulos, si bien no los colocamos sobre la pantalla, hacemos lo mismo que aquí, los colocamos por debajo de la pantalla, de manera que el espectador convencional no vea manchada, entre comillas, la imagen, y quien lo necesite, bajando la vista, pueda buscar los subtítulos y tener esa información que necesita. Ese es el modelo que nosotros hemos decidido. En este momento la tecnología dice que ofrece otras posibilidades, gafas que leen subtítulos, etcétera, etcétera. Muy bien, costes. Vayamos al territorio real. ¿Cuánto cuesta esto y cuántas gafas tiene que tener una sala de cine? Que vienen hartos de las gafas del 3D, de lo que cuesta, de la implantación en este momento de la sala digital, etcétera. Cuando les vas con costes te dicen, cuidado. Algo sencillito, algo práctico y algo que nos permita a todos entendernos en la sala y hacer una lectura cada uno la que necesitamos de la película. Entonces, nuestro modelo, lo que nosotros proponemos es esta pantalla limpia, pantalla de subtítulos y audiodescripción a través de auriculares. Además, hemos completado el sistema con el bucle magnético,
porque al igual que aquí, perimetralmente, bueno, en fin, esto no somos nosotros, hay otras empresas especializadas las que lo hacen, completan la accesibilidad a la sala con herramientas tecnológicas que permiten que todos los espectadores puedan seguir en las mejores condiciones posibles una película. En este momento estamos en esa fase. El proyecto se llama 50×50, son 50 salas, 50 películas. Cuando lleguemos a ese volumen, estaremos haciendo un estreno de una película semanal en nuestro circuito de salas. Nuestro circuito de salas, evidentemente, no son salas que nosotros montamos y creamos como cine accesible, no, son salas convencionales a las que nosotros dotamos de estas herramientas para que no de manera puntual, sino de manera permanente, puedan tener la accesibilidad. Además, nuestro sistema nos permite trabajar online, es decir, nosotros creamos la accesibilidad se sincroniza y se reproduce en el momento que se está reproduciendo la película, por lo tanto, no tenemos la obligatoriedad de llegar a la fecha del estreno, que muchas veces es imposible, porque ni siquiera la película está doblada hasta 2 días antes, y para hacer la audiodescripción necesitas tener la película terminada. Por ejemplo, dentro de 2 semanas se estrena casi, la 007, no recuerdo el título ahora, del último 007, el último James Bond. Vamos a hacer accesible el James Bond, pero llegará una semana después la accesibilidad. Es decir, se estrena la película y nosotros en ese momento tenemos la posibilidad de hacerla accesible. Antes no, porque se está doblando justo hasta 2 días antes. La industria, es decir, no tiene contemplado todavía el tiempo necesario para la producción de la accesibilidad. Podemos esperar y podemos darnos cabezazos contra la industria para que nos reserven ese tiempo. Llevamos muchos años intentándolo, no creáis que no. Lo que pasa es que la industria tiene sus tempos y nosotros creo que somos más pequeñitos y debemos adecuarnos a ellos. Y es lo que hemos intentado. Nuestro modelo lo que pretende es llegar al mayor número de salas posibles. Insisto, el proyecto se llama 50×50, tardará el tiempo que tarde, intentaremos llegar lo antes posible. Si no hubiéramos sido víctimas de esta situación global, probablemente la velocidad de crucero hubiera sido otra. La tecnología está puesta, la tecnología está montada desde hace 2 años, pero no hemos sido capaces de articularlo hasta ahora. Y nada más me están diciendo que me estoy pasando y es que me dan un micrófono y igual, se nota que... Gracias. Es una frase Dimas en este caso, muy interesante todo lo que has comentado y además con el grado de sensibilidad necesario en el sentido de que hay un espacio que habría que ocuparlo y pues, la productora y digamos las acciones que venís desarrollando desde tu entorno pues son diferenciales, ¿no? Y está el grado de éxito en este caso en la captura de esos apoyos para poder llevar a cabo lógicamente esta acción social y hacer accesible, bueno, pues lo que es todo el contenido de medios audiovisuales. Sin más, damos la palabra en este caso a Javier. Hola, bueno, muchas gracias. Bien, bueno, yo represento a la empresa Aptent, que somos una empresa pues, relativamente joven, con 1 año de vida aproximadamente, que estamos especializados en lo que es la accesibilidad a la comunicación. Como nos presentaban, pues bueno, yo y parte del equipo, bueno, llevamos años investigando en tecnologías para la accesibilidad y bueno, esta empresa pues es un poco resultado de esa necesidad que bueno, muchas veces sentimos los que nos dedicamos a este mundillo, que muchas de las ideas, proyectos, prototipos pues se quedan en el tintero, ¿no? Y no tienen una vía, un camino al mercado. Bien, pues bueno, Aptent, pues hace 1 año el primer proyecto que conseguimos sacar adelante es el proyecto de teatro accesible, que es un proyecto que tiene muchas similitudes con cine accesible, que ha comentado Dimas, y de hecho vamos, vivimos experiencias muy similares. Teatro Accesible es una iniciativa que surgió en diciembre del año pasado, con la colaboración de Fundación Vodafone España y la Asociación Psiquiatría y Vida y el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida, ¿no? Que es un centro, digamos, especializado en la integración laboral de personas con enfermedad mental. Este proyecto pues tiene 2 objetivos, que es un poco lo que quiero comentaros hoy y bueno, luego las preguntas que van surgiendo. El primer objetivo, bueno, como su nombre indica, buscamos fomentar y crear la oferta de teatro accesible que hay pues, en el Estado. Nuestro modelo un poco coincide con el modelo final que comentaba Dimas, que nosotros creemos que lo más conveniente es que haya espacios, o teatros, salas que sean permanentemente accesibles y también, digamos, siguiendo un poco la línea de la estrategia Cultura para Todos, haciendo que el 10% de las funciones sean accesibles
para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer objetivo, como comentamos, y el segundo objetivo del proyecto Teatro Accesible es la integración laboral de personas con enfermedad mental, ¿no? En este caso, bueno, relacionadas con el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida. Eso quiere decir que, bueno, en todo este año, que digamos, este proyecto ha tenido 3 fases, que ahora comentaré, pues se emplean y se forman a personas con enfermedad mental. Bueno, pues el proyecto, digamos, ha tenido 3 fases, como comentaba, que bueno, es la temporada accesible 2011-2012, que comenzó el año pasado. Luego, siguiendo un poco el ritmo del teatro y la cultura, los festivales de verano, que en este caso estuvimos en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y este año, pues bueno, pues tenemos la suerte de continuar y de haber crecido, y estamos haciendo la temporada 2012-2013 de Teatro Accesible. Vamos, quería comentar un poco, una vez comentados los objetivos, un poco qué hacemos, aunque bueno, Teatro Accesible es un concepto muy amplio. Quería matizar que bueno, nosotros realmente cuando hablamos de teatro accesible estamos enfocados a teatro accesible para personas con discapacidad sensorial y personas mayores. No obstante, a la hora de buscar convenios y colaboraciones con teatros, priorizamos que sean teatros que sean a su vez accesibles para personas con movilidad reducida, ¿vale? Pero bueno, es un poco ese matiz. Eso quiere decir que nosotros los servicios que estamos dando en los teatros, un poco, y bueno, ahora explico un poco más el modelo, son los siguientes: subtitulado para sordos, pues con colores, en este caso nosotros hacemos sobretitulado, siempre en la medida de lo posible buscamos integrar el subtítulo en la escenografía, siempre, bueno, esto tiene sus más y sus menos con la dirección artística, pero bueno, cada vez hay más conciencia, por suerte. O sea que subtitulado es uno de los servicios, la audiodescripción en cerrado, que bueno, nosotros, a diferencia con otras iniciativas de teatro accesible, por si conocen, hemos apostado un poco por la tecnología y hacemos enlatado, que se llama, o sea, es decir, no utilizamos un locutor ni una locutora en directo, sino que nosotros hacemos un trabajo previo del guión de audiodescripción, lo grabamos y con un software propio que hemos desarrollado, pues bueno, se lanza ese audio. Aparte, digamos, otra característica técnica que nosotros confiamos en ella es el uso de la voz sintética. Por nuestra experiencia en todo este año y las personas que han pasado por ello, la aceptación es bastante buena. Trabajamos con voces sintéticas las mejores que nosotros conocemos, y bueno, de los resultados obtenidos, que de cada función, digamos, pasamos un cuestionario, la satisfacción es buena. O sea que es un poco, esos son matices que quería comentar, porque creemos que la tecnología pues puede ayudar mucho a abaratar costes, y eso se traduce que en lugar de hacer una función accesible puedes hacer 3, 4 o 5, siempre por supuesto sin bajar unos mínimos de calidad que lo superamos de sobra. El tercer servicio que damos de accesibilidad es el bucle magnético, que bueno, también un poco por comentar, nosotros apostamos por bucles magnéticos individuales, que quiere decir, vamos, acompañado de un sistema FM. Cada usuario se coloca un pequeño bucle a modo de collar, y eso da una serie de ventajas que en el mundo del teatro al menos son interesantes. Te evitas interferencias con sistemas de sonido ya existentes en el teatro, le das la posibilidad al usuario de controlar el volumen a su ritmo, y bueno, y es muy fácil la instalación, no necesitas ni siquiera acotar unas butacas, sino que le estás dando la oportunidad al usuario de que se siente en cualquier sitio del teatro. No tienes que decirle, oye, esa es tu zona, son tus filas accesibles. Por otro lado, pues solemos facilitar programas de mano en braille para personas ciegas. También hemos visto un servicio muy útil, y bueno, con todo esto, que cada vez estamos concienciados de que el día de mañana todos vamos a ser dependientes o vamos a necesitar de una u otra manera ayudas técnicas. Ofrecemos sonido de sala amplificado, que hemos visto que también es muy interesante para personas mayores o personas que no oyen bien pero que no llevan audífono. También les permite, oye, que les llega el sonido y ellos se lo regulan a su gusto. Por lo tanto, no se pierde nada de la obra de teatro. Y nada, por último, la lengua de signos, que no nos olvidamos de ella, pero reconocemos que o sea, bueno, este año solamente hemos podido trabajar en algunas funciones, como Jerónimo Stilton, el musical que se hizo en la Latina, hicimos con lengua de signos, y estamos trabajando para incorporarlo como un servicio continuo en igualdad de condiciones que el resto, ¿no? Pues bueno, eso es un poco todos los servicios que hacemos. Por comentaros un poco el proyecto más en concreto, para que conozcáis, digamos, en qué teatros y con quiénes colaboramos.
La primera temporada pues tuvimos la suerte de colaborar con una de las, pues, no la, bueno, la segunda casi, yo creo, bueno, una productora bastante importante de teatro, que es Pentación, que nos ofreció pues, bueno, sus salas de teatro, la Latina de Madrid y el Teatro Bellas Artes, y bueno, fueron los dos teatros así pioneros, los primeros en España de ofrecer de manera continuada accesibilidad en estas condiciones, además una accesibilidad un poco ampliada en el espectro. Luego, durante el verano, pues también tuvimos la oportunidad de hacer el Festival de Teatro Clásico de Mérida accesible, con todas estas condiciones, esta serie de servicios, que también con un resultado bastante interesante. Y como comentaba, este año pues se ha renovado el proyecto y ha crecido, y ahora estamos presentes en 4 ciudades, que son Barcelona, Madrid y Valencia, con nuevos teatros que se incorporan. Y bueno, se me olvidaba comentar también el Teatro Guimerá de Tenerife, también ha habido colaboraciones. Y bueno, este año, por ejemplo, tenemos previsto hacer 22 obras de teatro y en total unas 59 funciones accesibles. Así que de momento son las que están cerradas. Estamos muy contentos porque bueno, veíamos que así como en el cine y en lo audiovisual, digamos, había ya un trabajo bastante más hecho, en lo que es el teatro, pues estábamos un poco más atrasados. Había habido iniciativas previas, pues 11, CESIA, otra serie de iniciativas que hoy han servido mucho para ir labrando este camino. Nosotros hemos un poco ido recopilando y aprendiendo de todas, incorporando nuestra pequeña aportación. Y como os digo, hemos podido, digamos, la parte tecnológica que nosotros llevamos asociada es un software que permite centralizar un poco la gestión del subtitulado y la audiodescripción de manera unificada. Esto, pues un poco relacionado con los costes, permite abaratar costes y dar más servicios con el mismo coste. Y eso, pues, a la larga permite digamos, hacer más funciones. No me dejo cosas para si surgen en las preguntas. Sí que quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con Dimas, un poco el modelo, digamos, ha pasado, bueno, nosotros también apostamos, digamos, por ya no hacer una labor de sensibilización, sino buscar que esto sea algo sostenible e incluso rentable, digamos, para todas las partes implicadas. De momento, por nuestra experiencia, lo que podemos decir es que, bueno, los teatros, y más ahora con subida del IVA, etcétera, no tienen dinero ni van a poner dinero por algo que, bueno, pues oye, te puede dar más o menos beneficios, pero bueno, todavía es algo como confuso, ambiguo. Entonces hay que buscar vías alternativas, pues como la más obvia es el patrocinio, que en realidad es bastante positivo y es muy beneficioso para todas las partes. Como os comentaba antes, ya solo por digamos, las apariciones en prensa, en radio, televisión y prensa escrita o digital, son notorias, y eso un poco, pues bueno, ayuda a que, digamos, esta búsqueda de colaboraciones con patrocinadores. Nada más, ya termino. Luego, si me queréis comentar, os comento algo más de los usuarios. La satisfacción en general, pues bueno, hemos tenido pues más de 300 usuarios en este año y más 300 encuestas, y el resultado es positivo. Vamos, por hacer autocrítica, donde menos puntuación, pero que es notable, tenemos es en la audiodescripción, porque digamos, la complejidad de que el teatro es algo vivo y nosotros trabajamos con soluciones enlatadas, pero bueno, estamos trabajando en ello y mejorando, y estamos satisfechos, y en general la aceptación es bastante buena. Y nada, confiamos mucho en este proyecto, que vemos que va para largo, y estamos abiertos a nuevos colaboradores, nuevos teatros, y la verdad que es algo necesario, digamos. Es obvio, vamos, pero ya para terminar lo comento, que es necesario, digamos, no privar o eliminar las barreras de comunicación que tienen las personas con discapacidad para acceder a la cultura, y el teatro pues es una parte de la cultura muy importante que tenemos en este país y que no hay que cerrar. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Javier, muy interesante, y agradecer en cualquier caso la iniciativa que viene a complementar pues algo tan relevante como es la actividad en teatro, ¿no? En términos de ocio para todo el colectivo. Sin más dilación, damos paso a Javier Font, presidente de Farmacocentre. Sí, bueno, pues buenos días a todos y a todas. En principio, agradecer desde luego al CENTAC la amabilidad por habernos invitado a este congreso, que yo creo que es importantísimo, y sobre todo también felicitar a todas las partes que estáis aquí en la mesa, porque es una muestra de que cada vez somos más en esto de la accesibilidad, y sobre todo
un enfoque muy importante, la accesibilidad universal y el diseño para todos, algo que creo que no se nos debe olvidar, dado que no solamente la accesibilidad está vinculada a la discapacidad, sino a todas aquellas personas que tienen alguna diferencia con los demás y que, por ejemplo, están afectados por algún tipo de movilidad reducida o alguna otra patología que les pueda convertir en esa diferencia, pero que de alguna manera lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente inteligentes como lo es el ser humano para adaptar lo que haga falta adaptar el entorno, sobre todo para poder vivir una buena calidad de vida. Yo hoy mi exposición va a versar en cuanto a lo que es el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al servicio de las personas, en cuanto a, por ejemplo, la facilidad que tienen estas a la hora de facilitarles lo que es información del entorno al que quieren dirigirse en un momento determinado. Nosotros creamos una aplicación para la telefonía móvil que se llama Accessibility. De hecho, les invito a que si pueden ustedes la descarguen porque es totalmente gratuita gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone. Está en la market tanto de Android como de iPhone y es una aplicación que nos ayuda a encontrar los entornos más cercanos en el punto donde nos encontremos accesibles. Así, por tanto, por ejemplo, tenemos 20 categorías en esa propia aplicación con cerca de más de 20.000 puntos de interés que van desde lo que son las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, los cajeros automáticos accesibles, hospitales, por ejemplo, centros de salud, hago paréntesis, sí, hospitales, porque evidentemente, aunque pueda parecer algo lógico, muchas veces nos encontramos con hospitales que no reúnen condiciones de accesibilidad adecuadas como deberían contemplarse según la normativa vigente. Aquí, por ejemplo, en Madrid, sin ir más lejos, dos nuevos hospitales que han sido inaugurados cuentan con innumerables barreras físicas como de comunicación, algo totalmente absurdo, pero que todavía no nos lo podemos encontrar. Y esta aplicación lo que hace es, con un simple toque de dedo y a través de lo que es un servicio de realidad aumentada, nos ubica el lugar donde queremos visitar y que además nos indica la dirección y nos indica también el número de metros o kilómetros que se encuentran más cercano donde nos encontramos. Para facilitarnos nuestros desplazamientos, nosotros y en concreto aquellas personas que padecemos una discapacidad severa y que tienen serios problemas de movilidad reducida, hemos utilizado muy a menudo las nuevas tecnologías que, dicho sea de paso, son muy buenas pero que también pueden ser incluso a veces muy contraproducentes. Yo pongo mi caso concreto, gracias a las nuevas tecnologías pude terminar mis estudios, pero evidentemente también puede ocurrir que nos aíslen de tal manera que no nos deje interaccionar con el resto de las personas con las que muchas veces creo que es muy interesante y conveniente hacer esa interrelación social, ¿no? Evidentemente, con las nuevas tecnologías, pues muchas personas ya no hace falta tener que desplazarse a la universidad y sí poder terminar a través de, por ejemplo, la UNED unos estudios. ¿Y eso por qué conllevaba? Pues que evidentemente terminaban los estudios, pero te mantenían al margen de poder relacionar con el entorno en el que una persona sin ningún tipo de discapacidad pues tiene que convivir, ¿no? Muchas veces eso pues hay que tener cuidado con lo que ahora está ocurriendo, que la utilización de las nuevas tecnologías está abaratando los costes, por ejemplo, de otro tipo de actuaciones que se tendrían que contemplar para mejorar la interacción del colectivo, es decir, se están poniendo por encima de ayudas puntuales que tendrían que estar encaminadas a la autonomía personal, como es el pago de ayudas, por ejemplo, al transporte en taxi adaptado para personas con movilidad reducida, pues el hecho de que esta ayuda se esté eliminando porque existen las nuevas tecnologías que nos van a facilitar poder hacer lo mismo sin desplazarnos. Bueno, pues eso está muy bien para abaratar costes, pero realmente luego lo que es la relación social se corta y al final volvemos otra vez a ir años atrás, a la beneficencia, a lo que es la exclusión de las personas con discapacidad en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Por lo tanto, están muy bien las nuevas tecnologías, pero hay que tener mucho cuidado para que no acaben excluyéndonos más de lo que quizás la persona con discapacidad puede estarlo. Dicho esto, volviendo un poco al tema de la aplicación, nosotros pensamos que podríamos hacer una herramienta reivindicativa, de denuncia, en cuanto a lo que es denunciar los tipos de barreras con los que nos podemos encontrar, con el ánimo de que pudiéramos ir subsanándolas y, bueno, pues de alguna manera mejorando todo nuestro entorno. Pero pensamos que era mucho mejor hacer una herramienta práctica, una herramienta que sirviera a la gente para poder acceder a un entorno
pues, de la mejor manera posible. Y de hecho pues surgió la idea con que muchas veces no sabemos cuando nos dirigimos a un lugar concreto de nuestra ciudad para ir a aparcar, por ejemplo, en la plaza de aparcamiento, cuál va a ser la plaza más cercana donde nos encontramos. Bueno, pues esta aplicación, con un simple toque en la misma, un simple toque de dedo, lo que hace es mostrarnos, ya digo, los lugares más accesibles con un sistema de realidad aumentada. También hace un trazado de lo que es el recorrido donde nos encontramos hasta el punto donde queremos llegar. Y bueno, pues creemos que está dando unos resultados muy importantes y muy interesantes a las personas con movilidad reducida. Pensamos además también que es una herramienta importante para todas aquellas personas que vayan a visitar nuestra ciudad, nuestro país, en el caso de que la ciudad de Madrid deje de ser ciudad candidata a ser ciudad olímpica y paralímpica, porque pensamos que es una herramienta importante para dar a conocer aquellos lugares accesibles de los que quieran disfrutar cualquier persona que venga a visitar Madrid. Además también pensamos que para cualquier persona, al margen de este evento que puede darse en el año 2020, pues cualquier persona que quiera visitar nuestra ciudad puede contar también con una herramienta importantísima a la hora de desplazarse por Madrid. Por tanto, estamos vinculando también el área de economía, el área de todo lo que está relacionado con lo que es el entorno empresarial, los hoteles, en fin, todo este tipo digamos, apartados que pueden perfectamente mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, en concreto de las que tienen movilidad reducida. Y por supuesto no solamente para las que tienen discapacidad, sino aquellas, y ahí también se incluyen aquellas que por cualquier circunstancia, con carácter temporal, han padecido algún tipo de accidente y requieren de alguna ayuda temporal y que se encuentran con que no pueden acceder ni tan siquiera a un bar a tomarse un café. Yo pongo el caso concreto, muchas veces me ha pasado que a lo mejor he ido a tomar un café con un amigo cerca del trabajo y a lo mejor he tenido que hacer pues, todo el recorrido, una manzana para encontrar un bar que pudiera salvar un escaloncito, ¿no? Con lo cual con esta aplicación directamente nos estaría dirigiendo a qué lugar podemos ir a tomarnos un café sin tener que dar un recorrido un poco a la aventura. Yo quisiera decir que las barreras arquitectónicas creo que es el pilar fundamental sobre el que trabajar para intentar mejorar la integración de cualquier persona, en concreto de aquellas personas que padecen o padecemos algún tipo de movilidad severa, de problema de movilidad severo. Entonces, en este sentido yo creo que ha habido circunstancias que se han intentado solapar un poco la situación del colectivo. Hemos estado hablando de la ley de dependencia, hemos estado hablando de muchísimas cosas, pero realmente al final la accesibilidad es como algo que se ha apartado. Y la accesibilidad es el primer eslabón de la integración de cualquier persona, en concreto con discapacidad física o con cualquier tipo de discapacidad sensorial o de comunicación, porque entendemos que es la primera barrera a romper para poder acceder a un entorno normalizado. Yo quisiera decir también que me agrada que cada vez seamos más en esta historia y cada vez que uno se mueve por Madrid, ojalá no solamente se encontrará con el intérprete de lengua de signos cuando hacemos un congreso nacional sobre accesibilidad, ¿no? Sino que además también nuestros políticos, a los que les gusta sacarse muchas veces la fotografía con la discapacidad, al final, aparte de hablar, cumplan con sus objetivos, cumplan con sus compromisos políticos y que al final cumpla la ley, que al final es lo que siempre decimos: usted hace la ley, cúmplala, no la incumpla, cúmplala, que es para eso, para lo que ustedes lo hacen. La verdad que desde luego las personas con discapacidad entendemos que es mucho más fácil favorecerles el entorno para poder integrarse y ser personas activas y personas que produzcan un retorno a la sociedad a través del trabajo. Sin más les diré que de cada 100 euros que la administración aplica en ayudas para el sostenimiento de un puesto de trabajo para personas con discapacidad, la persona con discapacidad está devolviendo 209 euros, por lo cual creo que devuelve con creces ese importe tan importante como el que acabo de comentarles. Darles algunos datos también de la importancia que creo que tiene para todos el empezar a tomarnos mucho más en serio de lo que quizás la administración se lo esté tomando en estos momentos. Yo creo que hay datos, como por ejemplo, les diré que en la Comunidad de Madrid hay 450.000 personas con discapacidad. A través de la encuesta nacional de estadística surge este dato,
que personas con discapacidad física, en concreto hay 99.409, y que personas con más de 65 años sin tener grado de discapacidad, digo personas reconocidas, mayores, con ciertos problemas de movilidad, 563.702 personas. Decirles que en España hay cerca de 3.847.000 personas, casi 4 millones de personas con discapacidad, con algún problema de movilidad, 2.535.000 personas, y personas mayores, 8 millones de personas, algo más de 8 millones de personas. Yo creo que son datos más que suficientes y reveladores para que nos empecemos a preocupar de que la accesibilidad es un elemento que no favorece para nada la interacción de cualquier persona, sino todo lo contrario. Y aunque ahora mismo no estemos en la cartera de los políticos porque la discapacidad es un gasto erróneamente comprendido como gasto, pero yo creo que es algo que si se ve desde la perspectiva de la inversión puede producir un retorno importantísimo a la sociedad. Yo creo, y soy partidario más que las personas con discapacidad trabajen de alguna manera para poder devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado en cuanto a lo que es la posibilidad de abrir su mentalidad y de abrir su conocimiento, a dar la oportunidad de que estas personas puedan integrarse a través del empleo. Y evidentemente entendemos que sería mejor propiciar la eliminación de barreras para que puedan acceder a un entorno y puedan repercutir positivamente a través de esa remuneración económica por el empleo, mucho más factible que si tenemos barreras arquitectónicas, estas personas no se pueden integrar en la sociedad y por tanto son sujetos pasivos que van a generar un mayor gasto social. Todo esto, pues al final, y volviendo un poco al tema de las nuevas tecnologías y volviendo un poco para el tema de lo que hoy nos atañe aquí, desde luego la aplicación es un instrumento más que posibilita el entorno de una manera normalizada y el disfrute de cualquier espacio en un tiempo pues más corto que si tuviéramos que estar buscando el lugar donde nos queremos dirigir con muchas más dificultades de las que nos encontramos. Y nada más, esta es un poco la explicación de lo que es la aplicación y lo que de alguna manera facilita y de alguna manera puede posibilitar que estas personas, las personas con discapacidad, nos integremos mejor en la sociedad a través del uso de las nuevas tecnologías como es esta aplicación llamada Accesible. Muchas gracias, Javier. Creo que precisamente la aplicación denota que las bases sobre las cuales hay que seguir avanzando es la accesibilidad, ¿no? Y esta vez en este caso sobre el uso de las tecnologías, en este caso como habilitador o facilitador de, digamos, de acceso a esos espacios y por lo tanto al uso y disfrute, por lo menos mantener un entorno, digamos, lo más racional posible. Aprovechando, digamos, lo concluido de esta sesión, quizá ofrecer la oportunidad para todos aquellos que quisieran, bueno, pues poder realizar algún tipo de consulta o pregunta hacia las personas que estamos en la mesa. Por favor. Buenos días, decir que es interesantísimo lo que estáis hablando y, bueno, preguntas tendría muchas, que las voy a resumir en tres. La primera es, ya que venís mucho del mundo audiovisual, quería saber vuestra experiencia, si la tenéis el feedback de la gente ciega, es decir, igual que si fuera músico, diría, no sé si existe alguna herramienta para que los sordos puedan entender la música, un ciego para que puedan entender lo visual. Otra curiosidad que tengo es, igual que José Ramón ha contado a la gente con discapacidad intelectual, encima de su hijo o con capacidades intelectuales diferentes, ver que como usuario por ejemplo, de la máquina de fotos, que se llevó una sorpresa, ¿no? Que lo hábil que era y además que era una manera distinta de comunicarse, porque él describía lo que le llamaba la atención. Si tenéis más experiencias positivas de gente de este tipo, que digas, qué hábil es o qué manera de comunicarse tiene distinta que antes a través de lo hablado pues no podía, ¿no? Y luego también me surge una duda en el tema del colectivo de la gente con limitaciones intelectuales, pero más severas, más profundas, que en general tienen una capacidad de concentración más reducida. Si por ejemplo a lo mejor un cortometraje o una obra de teatro larga la pueden seguir o tenéis pensados otros formatos de cortos, cosas más breves. Y luego comentar respecto a lo que decía Javier, me parece increíble esta aplicación. Yo tengo una madre que está en silla de ruedas y muchas veces queremos ir a tomar un café o algo, incluso en zonas muy céntricas, las excursiones que nos tenemos que dar. En general, si yo quiero planificar algo de ocio con ella, pues
clásico accidente del 11, la bomba de los trenes, el grupo de productores documentales de Madrid se salieron a la calle, cámara en mano, a tomar un poco, y de ahí salió un bellísimo documental que se llamó Madrid con trenes, todos íbamos en ese tren, en el cual yo participé también como presidente de la Asociación de Industrias Técnicas de Visual en facilitar toda la postproducción, etc. Bueno, una de las historias cuenta que un ciego iba en unos trenes que sufrió bombazo. Entonces, la historia que está en ese documental lo que te cuenta es su experiencia de cómo él vivió siendo ciego, todo el caos y todo lo que pasó. Además, cuando hacíamos la presentación del documental, que se hizo varias veces en Madrid, varias veces en ciudades, en Madrid en particular, donde vivía esta persona ciega, él iba siempre a los estrenos, a los pases, ¿no? Y un día hablando con él, le decía, pero bueno, pues si ya te lo conoces, ya has visto, y además, si no te enteras de nada, o sea, bueno, estoy resumiendo una conversación un poquito más. Dice, o sea, no te confundas, a mí me encanta el cine, me encanta el vídeo. Y en casa, los viernes por la noche, hacemos jornada familiar. Me lo tienen que describir, lo tienen que contar lo que está pasando, pero yo disfruto con mi familia el viernes por la noche en casa haciendo una jornada de cine y palomitas. Y fue algo que se me quedó, y a partir de ahí luego os dejo que siga realmente, a que obviamente, independientemente de tu situación, creo que el acceso a la cultura, ya hemos dicho que es hasta un derecho reconocido. Respecto a las habilidades, claro que a mí no me gusta la palabra persona con discapacidad, igual que no me gusta la palabra personas con capacidades diferentes. Yo creo que todos tenemos capacidades de un tipo y de otro. Y por supuesto, mi experiencia en el mundo del visual es que vayas al colectivo que vayas, siempre encuentras talento. Y en particular en el visual, yo he encontrado muchísimo talento. Yo no venía a hablar de mi libro, luego todos se acuerdan de su libro, pero yo no venía aquí y te sale más genérico. Pero me vas a permitir un minuto hablar de mi libro, y mi libro es el proyecto que yo estoy poniendo en marcha en Fundaciones, y es Aula Tic Tac. Es un aula que lo que pretende es enseñar a los centros de discapacidad a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y las técnicas visuales creativas para que cuenten sus historias. Este año se ha hecho en la Fundación Gil Gallarre de discapacidad intelectual, y dado que aquí no hemos podido proyectar, yo quería proyectaros la memoria audiovisual técnica que hemos preparado para nuestros patrocinadores, Caja Madrid, Fundación Mafre, etcétera, y el propio Ministerio de Cultura. Pues os invito a aquellos que tal, estamos empezando a subir los resultados en un canal YouTube que es Aula Tic Tac. Entonces ahí vamos a ir subiendo. Tenéis que ver los resultados, tenéis que ver los reportajes que hacen, tenéis que poner entusiasmo, tenéis que ver con qué capacidad hacen todos los procesos, hacen de cámara, hacen de sonido, hacen del director, hacen de ayudante de dirección, hacen de todos y cada uno de los puestos que existen dentro de lo que es el visual. Luego hacen la locución, y de hecho todo eso que además de intentar que permita desarrollar el que vayan conociendo un nuevo sector con unas nuevas profesiones, ver y analizar la posibilidad que tienen, porque tienen habilidades y además ayudan a su propio desarrollo. Porque todos somos conscientes, todos los que vivimos en este mundo, que uno de los grandes problemas de las personas con discapacidad es comunicarse. A veces por sus problemas de dicción, a veces por sus problemas de que llevan un tempo distinto y tal y esto, y por la poca paciencia que tenemos los que estamos enfrente, pues eso les va creando. Entonces de repente descubren una herramienta en que se pueden comunicar y que pueden contar y expresar lo que quieren, lo que sienten, lo que padecen, lo que dicen. Y es impresionante, y es una responsabilidad que tenemos todos los profesionales que estamos en el sector visual, todas las empresas, de poder ayudar a brindar esa voz a esas personas, para que se puedan integrar en nuestra sociedad a base de enseñar. Yo lo que creo es una formación en valores de nuestros hijos, de
que empiecen a ver y a ver a sus compañeros de colegio, a sus compañeros de juegos, a sus compañeros de parque, a sus compañeros de actividades, que son uno más. Y aquí ya no se habla de gente de color, ni se habla... Ha habido toda una serie de sectores, las mujeres hace 200 años, las personas de color, tal, que han tenido que... Bueno, bien, no se ha terminado, perdón, no se ha terminado, no se ha llegado al culmen, pero vayamos entendiendo que poco a poco, y entonces una de las cosas es que llega un momento en que ya no se les empezaba a denominar. Y empiezas a notar esta sensación cuando no denominas. Yo no quiero ir al cine con mi hijo, como he ido con mi hijo Jorge, y con su hermano pequeño, y que llegue la... Tal, ay, qué mono y tal, y que le haga un regalito. No, perdone, a los dos son ninguno. Son iguales. Y punto, ya está. Y lo siento, soy muy apasionado y yo sería esto. Rápidamente paso a eso. Habilidades muchísimas en todas y cada una de tal. Y respecto a la primera que ha introducido... Sí, bueno, Javier también tendrá, supongo, algo que decir de su experiencia con las personas y su capacidad de entender la herramienta de audiodescripción. Yo cuando me hacen esta pregunta siempre me remito a lo mismo. Mi abuela escuchaba radionovelas. Y estaba sentada haciendo calceta y escuchaba radionovelas cuando yo estaba jugando a su alrededor. Vivimos en un mundo de imagen, pero vivimos ahora. Esto es relativamente reciente. En el último siglo, a mitad del siglo, no había imagen. No había televisión y el cine. Yo viví en un ambiente rural mi infancia de más pequeño y el cine estaba a 20 kilómetros más lejos. Entonces, tu acceso al mundo estaba por la radio. Y la radio te cuenta cosas y todos las entendemos. Hace falta un poquito de imaginación y tener referentes. Lo más difícil, y esto es algo que tratamos mucho con las personas ciegas al principio, es para las personas ciegas totales, ¿cuáles son los referentes que utilizas a la hora de escribir? Hay muchas cosas que son complicadas. El cielo azul. Bueno, para él azul es una palabra, pero a base de repetir azul probablemente él tenga un concepto personal del azul, luego le va a llevar a entender el contexto en el que tú le estás diciendo la importancia que tiene que tú le digas que el cielo es azul en ese momento. Cuando se va a audiodescribir hay que tener muy en cuenta lo que importa. Es decir, primero tienes un tiempo limitado, porque la audiodescripción son los bocadillos que se introducen entre en el caso del cine o del audiovisual de la televisión, entre los diálogos de los actores, no se deben pisar los diálogos de los actores, por lo tanto tienes un tiempo limitado, tienes que ser súper preciso y a lo mejor en ese momento en una pantalla están pasando cosas en primer plano, cosas en segundo plano y cosas en tercer plano. Entonces, por ejemplo, en las comedias es muy habitual. Está hablando un tipo aquí, te está contando una historia y atrás hay dos tirándose tartas. Bueno, y tú tienes un tiempo muy limitado para audiodescribir. Tienes que saber interpretar la intención del realizador, ir al turrón, ir a lo que importa y decidir en ese momento qué es lo que importa para la comprensión de la película, porque a lo mejor el chiste de las tartas no tiene nada que ver con la película, es decir, es un chiste, uno más dentro de la peli, vale, si lo puedes describir, lo describes, pero si no, no. Entonces, la capacidad de entender de las personas con discapacidad es mucho, teniendo en cuenta que precisamente el sentido de la vista no lo tiene, ha desarrollado otras habilidades, indudablemente, y es muy... excepto al principio no nos hemos encontrado con cosas, cuando nosotros a lo mejor queríamos decir demasiadas cosas, nos han dicho, no tanto, no hace falta tanto, que los diálogos de la película son suficientes muchas veces para entender, depende del contexto. Tienes a lo mejor una película de acción que es más complicada, que es más visual. Te quiero pasar, pero sí, yo antes de que se lo pases un segundo, dentro de la tercera pregunta que has dicho y te digo, y además con este señor estamos empezando y llevamos algún tiempo hablando, el siguiente paso que estamos viendo es la narración asistida para personas con discapacidad intelectual. La síntesis de cómo tú le ayudas y le apoyas para que vaya entendiendo, sobre todo un poco siguiendo la línea de lo que es la lectura fácil en el texto escrito, que tiene una capacidad de síntesis tremenda de todo un texto, resumirlo en niños. Pues ahora estamos trabajando, investigando, empezando contactos con FEAPS y tal, para llevar también a esa línea. Muy bien, ¿no? A ver, Sí, yo por complementar así una cosilla, con el caso de la audiodescripción, y también pasamos a la discapacidad auditiva, eso, la audiodescripción antes, como comentaban, hay mucha gente nos hemos visto que iba al teatro, que tenía que ir acompañado de alguien y que tuviera esa paciencia, esa seguridad para que la audiodescribiera lo que no vería. Este tipo de iniciativas lo que le hace a la persona con discapacidad es tener la libertad de poder ir solo, poder ir con quien quiera, invitar a una persona nueva que no tiene confianza, o sea, es muy positivo.
Y bueno, justo lo han comentado ya, en el caso de la discapacidad intelectual nosotros todavía no hemos trabajado nada, pero la línea que nosotros estamos viendo y estamos empezando a investigar es lo comentaba, la lectura fácil. En este caso nosotros buscaríamos estudiar el subtitulado con lectura fácil, precisamente para este tipo de colectivo. Muchas gracias, veo que se está poniendo algo interesante. Creo que había una pregunta aquí. Sí, bueno, yo creo que me habéis pisado mi pregunta con vuestra respuesta. Vamos a ver, yo tengo concretamente un hijo que está estudiando audiovisual, fue buen estudiante en sus inicios, guarreó en la adolescencia y ahora mismo me jacto de que le tiene absolutamente enganchado. Pero yo noto una carencia en los estudios universitarios, igual que pasa con el tema de los estudios de accesibilidad a nivel arquitectónico, y es la carencia de una asignatura en la que a los chicos se les potencie para que precisamente entiendan eso que vosotros estáis desarrollando. Particularmente te digo que tengo la pena de que el año pasado tuvieron una pequeña charla en la facultad que debió de durar como una hora y no se enganchó. Yo trabajo en accesibilidad, no se enganchó porque nadie les motivó para enseñarles que eso era absolutamente imprescindible y que era tan bonito y tan válido como el realizar un gran largometraje como Menú. Yo me gustaría que desde las asociaciones se hiciera ese hincapié también, porque se ha descuidado precisamente el ocio en la discapacidad. Y en el caso del cine, yo que soy una enamorada de él y además tengo mi descendiente que está en ese mundo, creo que queda todavía mucho por trabajar y que los pocos profesionales que estéis metidos en este ámbito luchéis para que eso se haga extensivo. Quería deciros también que, bueno, se debería seguir una disciplina universitaria. Pienso que debería de ser una asignatura, como puede ser la de economía, o como puede ser la de lengua, o como puede ser la de historia. Creo que deberíais de luchar desde ahí. Os iba a preguntar también el tema de la discapacidad cognitiva, cómo la tratabais dentro de los audiovisuales. Y aquí en el teatro habéis contestado un poco, que estáis en esa línea, porque se comentó en la charla anterior y yo siempre digo que es la gran desconocida para casi todo el mundo que nos movemos un poco en estos ámbitos. Y a Javier concretamente, pues quería comentarle que uno de los grandes hándicaps que sufre, creo, la discapacidad y sobre todo la física es la lucha por la reserva de espacios en las salas de ocio. Yo hoy concretamente asesorar humildemente a una persona que estaba haciendo el desarrollo de toda la implantación de gradas en el cuartel del Conde Duque y que a pesar de que es una persona concienciada, que me pidió información normativa y que batalló con el arquitecto, no consiguió poner en valor lo que era legislado, lo que era lógico y hacerle desistir realmente de lo que era adecuado para su concepto de diseño. No tenía nada más que decir. Bien, si me permitís un segundo, es porque hacer un breve resumen de las preguntas para que quede grabado, se pueda traducir, ¿vale? Básicamente lo que es importante. Si no he recogido mal, bueno, pues quizá el punto de inflexión o el punto de partida era que se había identificado una serie de carencias que se dan en el ámbito de la formación y cualificación universitaria en términos de potenciar la sensibilización como incluso una asignatura que pudiera ser obligatoria o de cursar en todos los estudios en relación a la sensibilización hacia el mundo de la accesibilidad y por tanto de la discapacidad. Ese era uno de los planteamientos que quedaba abierto. El segundo es cómo se trata de alguna manera la discapacidad cognitiva por parte, digamos, del sector, ¿vale? Y cuál podrían ser de alguna manera esos aspectos a día de hoy. Y por último, ya quizás más focalizada hacia Javier, dentro de que se tiene ahí una normativa que está escrita y que digamos, se trata de poner en valor en muchos de estos trabajos o proyectos arquitectónicos, finalmente no se terminan de llevar a cabo, a ejecutar, bueno, por diferentes circunstancias, bien sea por propios profesionales que diseñan el proyecto o por algún otro tipo de aspectos que pudiera, digamos, incidir en la no ejecución. Si existe, desde el punto de vista asociativo, algún tipo de iniciativa o algún tipo de puesta en valor para la ejecución de la misma.
Sí, yo decirte que efectivamente es una pena, pero que me pongo a tu disposición si me dejan proyectar. Yo necesito imágenes para presionar a la gente. Entonces te aseguro que este señor me conoce y sabe que yo dejé mi trabajo en una multinacional para dedicarme a esto. Decidí que era el momento de que esto había que seguir adelante y que tenía que centrarme en apoyar y en apoyar. Porque como dice mi amiga Gemma Hasenberg, si tú te mueves, el mundo se mueve contigo. Y aquí hay que moverse, señores. Ya está bien de tonterías y de tal, y de historias, y hay que moverse. Y al final, los que conseguimos somos las personas. Porque está claro, y se oye y se ve, que por mucha ley que haya, al final es difícil ponerla en práctica, solo por la demanda, y además una demanda poco a poco, que se vaya formando parte de tu vida, ¿no? Entonces, yo siempre me ofrezco a universidades, he estado en muchos sitios dando tal, y tengo una ponencia sobre audiovisual y discapacidad, ya no me acuerdo, responsabilidad y oportunidad. Y soy un convencido de eso, porque así los futuros productores profesionales, que es lo que hemos hablado siempre, es, joder, si tú te estás gastando cientos de miles, por no hablar millones de euros, hacerlo accesible en tu inicio, luego tienes problemas técnicos, hacerlo te cuesta, vamos a decir, 6.000 euros, es peanuts. Y ya, de repente, accedes a un 10% de la población, o menos, porque es el de esto, pero es que estás accediendo a un target que eso ha dejado de ser un mercado, tiene una entidad como tal, ¿vale? Y ya está, simplemente decirlo, y ojalá el día de mañana consigamos que forme parte. Javier, por favor. Yo solamente recordar que todavía recuerdo con abundancia personas que cuando reclamábamos que los autobuses fueran accesibles nos decían, pero vamos a ver, ¿cuánta gente lo utiliza? Y ¿cómo que cuánta gente lo utiliza? Usted puede utilizarlo pasado mañana. Y al final hemos conseguido que, por ejemplo, en Madrid, pues la línea de autobuses de la MT, todo sea accesible. Bueno, pues igual al final con el tema del cine. La ley no te concreta exactamente la ubicación de esos espacios donde una persona perfectamente puede ver una pantalla. Sí que te dice que tiene que ser accesible, pero no te concreta en qué lugar, en qué posición o en qué dirección tú vas a estar viendo la pantalla mucho mejor. Por ejemplo, yo cuando voy yo ya tengo que ir a un cine concreto para no tener que acabar peor de lo que he entrado. Porque a veces que la entrada te la dejan, sí, es accesible, pero te tienes que ubicar delante de una pantalla de 400 metros cuadrados que estás... O sea, al final acabas más tetrapléjico de lo que has entrado. Entonces, y quiero decir con esto que es importantísimo lo que acabas de decir, que en las universidades o en los centros de educación pues hay un apartado dentro de esto que está tan de moda de la ¿cómo es esto? De la ciudadanía, centro de la ciudadanía, pues que también hubiera un apartado tan concreto y tan fundamental que al final vamos a utilizar todos. Y no es que todo el mundo tenga que tener conocimientos generales de accesibilidad, ¿no? Pero sí que le suene, pues viene bien porque eso también sensibiliza a la hora de que cuando una persona la ves con dificultades, pues sepas cuál es el mejor lugar donde tiene que ubicar para una pantalla y no acabar peor de lo que antes. Muchas gracias, Javier. Tenemos tiempo para una pregunta más, que creo que tenéis esta. Sí, pues yo voy a ser muy breve, sobre todo para Dimas y para Javier. Habéis comentado que estáis trabajando con cines, salas, teatros que ya están montados, no digamos nuevos para accesibilidad. Entonces me gustaría saber cómo están recibiendo estas salas en este contexto actual de crisis, de subida de IVA, de falta de espectadores, cómo se están adaptando, cuál es su feedback a la hora de concienciarse de que, bueno, de que están reduciendo su target, como decía José Ramón, a un 10% de Pues, experiencia. por resumir la pregunta, aprovechando un poco el conocimiento existente en la mesa, se lanza cómo se está recibiendo por parte de los cines y de los teatros la iniciativa de hacer precisamente más accesibles el acceso a los mismos, a dichos espacios. Esto requiere lógicamente de una inversión. Básicamente, cuál es la percepción que se está viviendo, que mejor que de la mano de vosotros. Pues por nuestra experiencia, partiendo de que de momento el modelo que nosotros vemos más viable es a través de patrocinio, la recepción es buena y muy buena en la mayoría de las productoras y digamos gestoras de teatros. Nos ha ocurrido que hay teatros que no lo ven, nos han rechazado y bueno, pues allá cada uno, pero bueno, ya te digo, la recepción y luego la satisfacción una vez llevado o digamos pasado una
fase, viendo los resultados, es muy positiva porque, ya te digo, partiendo de que el modelo de patrocinio entonces para ellos no es un gran coste. Ellos están recibiendo, alcanzando un target nuevo, como están diciendo, aparte están recibiendo un servicio nuevo. Esto les está dando, de cara bien a comunicación y de cara a sus propios usuarios, es una especie, es una imagen mucho más positiva, un posicionamiento de teatro responsable, accesible, que también un poco hay que jugar a veces con estas cosas para, a la hora de venderlo y de convencer. Pero ya te digo, la recepción es muy buena, teniendo en cuenta, recalco, que de momento el modelo que nosotros vemos viable y que estamos trabajando para extenderlo y buscar otros modelos es a través de patrocinio. No sé qué hace de Digna. Sí, suscribo absolutamente lo que dice Javier. Minorar los costes lo máximo posible, es decir, crear un modelo que sea realmente, lo he dicho antes, en disposición, las gafas a 500 euros, pues hombre, está muy bonito y seguro que funciona, no es viable a día de hoy, nadie va a hacer esa inversión. Entonces, buscar muy bien en qué se invierte el dinero, a la búsqueda de patrocinio, la responsabilidad social corporativa, y tener un modelo de gestión que le dé esto resuelto. Es decir, nadie se dirige, muy poquitos. Ahora empieza a haber, yo que estoy hablando ya de 5 salas, ya con la Federación Española de Exhibidores Cinematográficos, y hay algunos que han lanzado, oye, ¿qué es lo que están haciendo en Valencia que yo no lo tengo? A ver cómo ha llegado esto a tener. Entonces, es romper el círculo. Es lo que os decía en las exposiciones, es decir, nosotros hemos intentado romper el círculo por todos los sitios a la vez, o sea, yo en realidad he hecho tecnología porque era la única manera que se diera visibilidad a lo que hacía. Ya está, si no le doy tecnología, las salas no se van a funcionar, si no hay salas accesibles, no hay películas accesibles, y estamos en la pescadilla que se monta la cola. Entonces hay que romper el círculo por todos los sitios, es un poco lo que estamos haciendo, tanto en el teatro como en el cine. Minorar los costes, búsqueda de patrocinio y tener un modelo funcional, sabiendo que no es lo mejor, pero sí que es lo que nos permite hoy. Y seguramente el futuro nos traerá otras cosas, nos traerá esto que estamos sembrando, nos lo devolverá, porque el mercado quiere esas cosas. Hombre, también nosotros, por ejemplo, estamos dando exclusividad en la plaza, dependiendo del número de habitantes, etc. Tienes que proteger tu inversión, al que le estás dotando a la sala, le tienes que dar el mínimo respiro para que realmente vea entradas de dinero. Bueno, es un poco entrar en el juego comercial. Yo siempre digo que nosotros trabajamos para este señor, pero lo paga aquel, y básicamente este es el tema. Pero a este señor hay que mimarlo, lo que está poniendo la sala hay que mimarlo, lo que está poniendo la película hay que mimarlo. Muy bien, se nos acaba el tiempo, hay evidentemente muchos temas todavía que abordar, el directo tiene estas cuestiones. Agradecer en cualquier caso pues, la participación, que ha sido muy intensa, y si me lo permiten, dar las gracias a las 4 personas en particular que me acompañan en la mesa, que desde la pasión personal, desde la iniciativa empresarial y asociativa, pues demuestran y vienen demostrando la capacidad que tenemos de transformar la sociedad pues, de manera digamos individual y colectiva, que nos queda mucho camino por hacer, pero precisamente el estar aquí denota que hay interés por seguir evolucionando y haciendo camino. Muchas gracias a todos.